Cuando solicitamos un préstamo, dos de los principales factores que debemos de analizar es la tasa de interés y el costo anual total. En este video te explicaremos qué son y cómo calcularlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal, El Mejor Trato. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas en este momento. Empecemos desde lo básico. ¿Qué es la tasa de interés? Y poniéndolo en palabras muy sencillas, realmente es el costo del dinero expresado en porcentaje. Ahora, ¿cómo que el costo del dinero? Bueno, pues hay que entender que si nosotros queremos pedir prestado dinero, eso tiene un costo porque para la persona que nos lo está prestando implica un riesgo y por lo tanto desea recibir una ganancia. Entonces, esa ganancia que él desea recibir la tenemos que pagar nosotros porque somos los que estamos recibiendo el dinero y entonces precisamente por eso es que se le llama que el dinero tiene un costo. Obviamente el cuánto te cobran de tasa de interés es lo que puede variar y es lo que tendríamos que buscar comparar. Ahora bien, como le mencionaba al principio, un concepto que va muy de la mano con la tasa de interés es el costo anual total. Lo que nos indica es no solo contemplar la tasa de interés, sino que contemplar la tasa de interés junto con otros aspectos como comisiones, seguros que tengamos que pagar, entre otras cosas. Una de las comisiones más comunes, por ejemplo, es la comisión por apertura. Muchas veces simplemente por el hecho de generar un préstamo te van a cobrar un porcentaje de lo que tú pides prestado como una comisión por abrirte el préstamo, por todo el papeleo y todo lo administrativo que implica eso. Eso tendríamos que considerarlo también en el costo de nuestro préstamo. Algunos tipos de préstamos como el hipotecario o el crédito automotriz van implícitos seguros que tienes que contratar durante la vida del crédito, los cuales también hacen que tu costo al año sea más elevado que solo pagar los intereses, que ahorita te enseñaremos cómo calcularlos. Entonces, eso básicamente es el costo anual total. Implica todos los otros gastos que vas a tener que incurrir por haber pedido prestado ese dinero para que puedas saber exactamente, también expresado en porcentajes, cuánto te está costando al año tu crédito. Otra de las razones por las que se hizo es que de alguna forma entre ciertas instituciones financieras se empezó a hacer una especie de marketing medio engañoso donde yo te podía poner una tasa de interés que pareciera muy baja y muy atractiva, pero por otro lado te cobraba con otros gastos y otras comisiones. Entonces lo que el gobierno dijo fue, ¿sabes qué? Para que todos puedan comparar peras con peras y manzanas con manzanas, vamos haciendo que todas las instituciones financieras obligadamente tengan que poner el costo anual total, que ellos lo van a calcular con la misma metodología que yo les voy a dar, y entonces tú como cliente, como consumidor final, puedas decir, mira, esta opción tiene un CAT del 30 y esta opción tiene un CAT del 35, entonces pues me conviene la del 30. Básicamente esas son otras las razones por las que se hizo o se implementó que en México se tuviera una medida como estándar para poder ver el costo de un crédito. Al hablar de tasas de interés, puede que escuches las tasas efectivas y las tasas nominales y es muy importante entender la diferencia. Para empezar, la tasa nominal va a ser la más común. De hecho, prácticamente todas las instituciones dentro del sistema financiero mexicano te van a expresar las tasas siempre de forma nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que están expresadas en términos anuales, inclusive aunque el periodo del crédito o del préstamo sea menor o mayor a un año. Es decir, supongamos que yo pido prestado a un préstamo a 6 meses con una tasa del 10% nominal. Esto quiere decir que si bien la tasa es del 10%, no voy a pagar yo el 10% porque es menos tiempo de un año. Pero para que yo pueda compararlo precisamente también con otros préstamos, todas las instituciones financieras lo ofrecen en términos anuales. Porque sería muy diferente que nos dieran una tasa efectiva por esos 6 meses del 10%. Estaría prácticamente pagando el doble. Porque no es lo mismo una tasa efectiva a 6 meses del 10% que una tasa nominal del 10% en un préstamo a 6 meses. En la nominal sería como si estuviera yo pagando la mitad, del 5%. Y en la efectiva, bueno, pues durante esos 6 meses yo pagaré efectivamente un 10%. La efectiva también se suele utilizar para contemplar capitalizaciones. Cuando nosotros invertimos, por ponerlo a lo mejor en el ejemplo más sencillo, lo que buscamos es capitalizar nuestros rendimientos para generar un mayor rendimiento en el largo plazo.
Caso contrario, cuando nosotros pedimos prestado, lo que debemos evitar a toda costa es que se genere interés compuesto sobre nuestra deuda. Casi no es común en México que haya préstamos que capitalicen los intereses. De cualquier forma, sí puede haberlos, y entonces podríamos nosotros conocer la tasa efectiva considerando las capitalizaciones que se nos cobró en un periodo de tiempo. Otro aspecto importante a entender es la diferencia entre préstamos a tasa fija y préstamos a tasa variable. Los préstamos a tasa fija, como su nombre lo dicen, van a tener una tasa ya pactada desde el principio que no se va a mover a lo largo de toda la vida del préstamo. Por el otro lado, los préstamos a tasa variable sí se pueden ir moviendo y generalmente, aunque no son muy comunes en México, sí existen y generalmente tienen un factor que es una tasa de referencia, que esa es la que se mueve. Generalmente es la TIE, tasa de interés interbancaria de equilibrio, que se dice, ¿sabes qué? Te voy a prestar a TIE más 5 puntos porcentuales, TIE más 10 puntos porcentuales. Entonces la parte fija es esta que tú ya pactaste de 10 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales, y lo que se va a mover es la TIE. Pongamos un ejemplo, al momento de grabar este video, la TIE está prácticamente en un 5%. De manera que si yo tengo un préstamo de tasa variable que es TIE más 5 puntos porcentuales, yo en estos momentos estaría pagando un 10%. Pero supongamos que en un año la TIE sube a 7% anual. Entonces yo estaría pagando ese 7% más los 5 puntos base, y entonces yo estaría pagando un total un 12% anual. Básicamente así es como funcionan los préstamos a tasa variable. Cuando hay periodos en los que las tasas de referencia, como la tasa TIE o la tasa de referencia del Banco de México bajan, pues evidentemente nos convendría tener un préstamo a tasa variable, pero todo lo contrario cuando estas tasas van a la alza, porque cada vez iríamos pagando más intereses. Y bueno, ahora pasemos a la parte práctica. ¿Cómo calcular los intereses de mi préstamo? Bueno, para esto necesitamos tres principales factores. Evidentemente es la cantidad que vas a pedir prestada, lo que sería el capital, el monto, el principal. Estas tres palabras son sinónimos. Necesitamos la tasa de interés que nos van a cobrar de preferencia nominal, como les mencionaba, la tasa que es pactada o es expresada en términos anuales, y necesitamos el plazo, cuánto tiempo va a estar invertido. Ahora, con estos tres factores vamos a aplicar la fórmula del interés simple, que es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra tasa de interés y la vamos a dividir entre 100 para pasarla a términos decimales. Supongamos, vamos a retomar el ejemplo que estábamos mencionando de una tasa del 10% anual en un préstamo a 6 meses. Entonces yo ya tengo mi 10%, lo divido entre 100 y me da un 0.1. Ahora, yo tengo que asegurarme que la tasa de interés esté expresada en el mismo periodo de tiempo que el préstamo. Es decir, si yo voy a tener un préstamo nada más por 6 meses, aunque mi tasa es del 10%, pero es a un año. Entonces, en este caso sería muy fácil, lo dividiríamos entre 2, porque 6 meses es la mitad de un año. Pero si fuera, por ejemplo, 4, pues tienes dos opciones. Puedes dividirlo entre 3 o puedes dividirlo entre 12 y luego multiplicarlo por 4 para saber la tasa efectiva a 4 meses. Ahora bien, ya teniendo expresada la tasa de interés en el mismo periodo de tiempo, en este caso sería un 0.5 por los 6 meses, lo que haríamos sería 0.05, perdón, dije 0.5, pero eso sería 50%. Sería 0.05, o sea, el 5%. Lo que vamos a hacer es multiplicar eso por la cantidad que nos prestaron. Supongamos, por decir una cantidad, que son 10,000 pesos. Entonces, multiplicaríamos estos 10,000 pesos por el 0.05% y con esto obtendríamos la cantidad de intereses. En este caso, serían 500 pesos. Recuerda que siempre es muy importante cuando vayas a pedir un préstamo saber exactamente cuánto es lo que vas a estar pagando de intereses para que puedas darte cuenta, una, si va a ser un crédito que te va a salir muy caro o muy barato, y dos, que puedas realmente pagarlo. Recuerda que para todo esto es importante saber hacer los cálculos, pero también existen herramientas como nuestro sitio web mejortrato.com.mx, donde puedes tú comparar distintas opciones de préstamos y ver un aproximado de cuánto pagarías de intereses. Te recuerdo que si te gustó este video, este es el momento ideal para suscribirte al canal, darle like, compartirlo con alguien que le pueda ser de utilidad conocer estos términos y estos conceptos tan importantes, y nosotros nos vemos pronto en un nuevo video.